Pues buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar lo que está sucediendo en los mercados. Hay muchos datos económicos que me parecen relevantes de comentar, de revisar. Los mercados caen el día de hoy. Caen, pues yo diría, la parte de tecnología cae con fuerza. Está cayendo el Nasdaq alrededor de 1.3%. El Standard Poor's, sobre todo en el sector de tecnología, 0.8%. Russell, Dow Jones cayendo, pero un poquito menos. Miren, esto es algo de lo que hemos estado platicando. Caen cuatro de los 11 sectores en el Standard Poor's. Es decir, son siete sectores los que están en terreno positivo y estos cuatro que caen hacen que caigan todos los índices, desde el Dow Jones hasta el Nasdaq. ¿Por qué es esto? Porque los que están cayendo es el sector de tecnología, consumo discrecional y comunicaciones, que tienen un peso mucho más grande dentro de estos índices. Y bueno, eso es lo que está haciendo que los índices se vean afectados. Claramente el sector que más pierde es el de tecnología con 1.7%. Vemos el Bitcoin también cayendo de manera importante en línea con el sector de tecnología, 3.2%. Prácticamente, pues la mayoría de los mercados en terreno negativo. Vemos desarrollados, emergentes, vemos por ahí pues en México, que no es la excepción, está cayendo alrededor de 0.5%. El tipo de cambio se mantiene estable, lo estábamos viendo ahorita, estamos viendo que está me parece que en 18.63, 18.64. No se mueve mucho el tipo de cambio, pero sí hay un ligero sell-off en el sector de tecnología. Ahorita vamos a ver cuáles son las compañías que más están cayendo. Hay algunos datos que me parecen muy relevantes el día de hoy, sobre todo de cara a la decisión de la Fed en los próximos 27 días, me parece que es la próxima reunión. Miren, bueno, primero en Europa las cosas no se ven bien, las ventas al consumidor en Alemania caen 1.5% en mes a mes, lo cual es bastante. Y bueno, pues si lo vemos año a año, salen positivo, pero pues lo que estamos viendo en el último mes es bastante pues desfavorable para la economía alemana. Estamos viendo también por ahí que sale el Producto Interno Bruto de Canadá en terreno negativo, es decir, estamos viendo contracción en la economía canadiense y esto se debe precisamente a el tema de los aranceles. Tuvieron una caída muy fuerte en las exportaciones, lo cual hace pues, que el Producto Interno Bruto se vea con una contracción de 0.1%. No es mucho, pero lo que nos está diciendo es, bueno, perdón, 0.4% en el trimestre. Y si vemos la economía durante todo el año, Canadá se ha contraído alrededor de 1.6%. Por acá también vemos algunos datos de inflación en Europa. La verdad es que no hay mucho pues que revisar. Está en línea con lo que espera, digamos, el Banco Central en Europa, el Banco Central Europeo. La inflación en Francia, 0.9% año a año. Es bastante bueno. Vemos la inflación año a año de España, 2.7, ligeramente por arriba, y por ahí también está saliendo la inflación de Alemania, que también está más o menos en los niveles que espera el Banco Central Europeo. La inflación en Italia también, 1.6% anualizada, pero yo creo que los datos más relevantes del día de hoy son tres. El primero, el ingreso personal en Estados Unidos se acelera, de 0.3 a 0.4 es una aceleración importante. Estamos viendo de 0.3 a 0.4, pero son niveles bastante sanos. El personal spending, lo que la gente está gastando en Estados Unidos, también sube de 0.4 a 0.5. El consumidor en Estados Unidos en muy buenas condiciones. Ayer inclusive veíamos la revisión del Producto Interno Bruto en Estados Unidos.
hacia arriba, 3.3% creció en el segundo trimestre del año y bueno, pues son datos buenos los que estamos viendo, buenos de datos coincidentes. Hay una pues sí, como una discrepancia entre los datos adelantados, entre el soft data y el hard data, los datos coincidentes, los datos duros, estamos viendo que están saliendo bastante bien. Sin embargo, las encuestas y los datos adelantados, estamos viendo que continúa con una tendencia negativa. Esto eventualmente tendría que converger, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ya sea que mejoren los datos adelantados o empiecen a empeorar un poco los datos coincidentes. Por ahí hemos visto debilidad en la parte del empleo en los últimos 3 meses y yo creo que ese es un dato fundamental que probablemente defina la decisión de la Fed en el mes de septiembre. Entonces, esos dos datos, el consumidor está bastante bien. Si vemos la inflación, el PCE Price Index, el dato preferido de la Fed, se mantiene en 0.3%. Este es el dato Core PCE, la inflación subyacente de la canasta del PCE. O sea, se aceleró 0.3%, incrementaron los precios. Y bueno, esto no son buenas noticias para Estados Unidos con respecto a la inflación, sobre todo que se espera, según vimos los PPIs, la inflación al productor había estado subiendo y subió de manera muy importante en este mes y se espera que pues, estos precios se vean reflejados al consumidor en la próxima lectura de la inflación. No sabemos bien cuál va a ser el dato, pero pues si en el mes de julio fue 0.3, vean, vamos a tener que ver cuál es el dato ahora que se espera que se traspasen los incrementos de precios al consumidor. Entonces 0.3, el PCI, es decir, la inflación nominal, según este índice, retrocede ligeramente de manera mensual de 0.3 a 0.2. Sin embargo, no baja en la anual, estamos viendo 2.6%. Esto está por arriba de lo que marca o que tiene como objetivo el Banco Central allá en Estados Unidos, la Fed. Entonces, bueno, están por un lado, están por arriba de la inflación. Por otro lado, estamos viendo pues datos coincidentes del consumo, datos coincidentes de los ingresos de las personas y han estado bastante estables, lo cual pues que aquí, si nada más viéramos esto, probablemente pensaríamos que la Fed va a mantener tasas. Hay que ver el empleo, porque el objetivo de la Fed es el empleo y la inflación. Por otro lado, salen las expectativas de la inflación en Estados Unidos, muy importante saber cómo están las expectativas. A pesar de que bajan en el largo, bueno, que sale mejor en el largo plazo, se esperaba 3.9% la inflación en 5 años. Ahorita está en 3.5%, claramente por arriba del 2% que tiene la Fed como objetivo, pero la de corto plazo sube y sube un poquito, bueno, sube de manera importante de 4.5 a 4.8. Esto nos puede dar dos cosas. ¿Cómo esperan que la inflación vaya a evolucionar en los próximos años? Pero también cómo el consumidor está percibiendo el incremento de precios. No necesariamente es la inflación real, bueno, no es la inflación real, es lo que está experimentando y cómo ven la inflación en un futuro. Entonces, dado todos estos datos económicos, donde vemos una mayor inflación a la del Banco Central, una expectativa de inflación elevada, por lo menos según la Universidad de Michigan, de 4.8 en el corto plazo, y el tema de pues el gasto que está bastante sólido en Estados Unidos, pues bueno, si nada más viéramos eso, sería difícil decir bueno, que va a haber un recorte de tasas en los próximos meses, porque claramente es un país que está creciendo, que el consumo está bien, que la inflación está elevada, y yo creo que eso deberíamos de tomarlo en cuenta. A pesar de que, por ejemplo, estaba revisando las probabilidades de un recorte de tasas en el próximo mes, es de casi 90%. No, no, no es otra cosa más que el dato del empleo y esto puede cambiar
si vemos una aceleración en la generación de nuevos empleos en Estados Unidos el próximo viernes, porque creo que es la mayor preocupación de la Fed para poder recortar tasa y por otro lado tienen la inflación. Estaba viendo las probabilidades, cómo vemos, cómo la tasa de interés se ve en los próximos meses, años. Se espera que pues hay un recorte de tasa de interés en la próxima lectura. Se espera que se mantenga en la próxima y vamos a ver cómo va bajando para llegar a, dentro de un año, en septiembre del 2026 se espera que la tasa de interés esté alrededor del 3%. No se esperan recortes consecutivos, se espera que sea un poquito más paulatino, pero bueno, son probabilidades y ya saben que esto con un dato puede cambiar de manera importante, sobre todo el dato del empleo y el dato de la inflación. El dato del empleo es próxima semana, la inflación es la que sigue y esto pudiera cambiar un poquito las expectativas. Y todo el mundo está muy fijándose mucho en la parte del recorte de tasas. El recorte de tasas está en niveles históricamente altos en los últimos, desde las últimas 2, 3 décadas, lo estamos viendo alto, pero el tema principal es, digamos, qué es lo que va hacia dónde va, porque 25 puntos base de recorte en la tasa de fondeo tampoco va a ser el cambio, tampoco va a acelerar mucho la economía, es decir, es un recorte y lo que implica es un poquito hacia dónde va la tasa de interés. Parece que claramente va a la baja, parece que en un año vamos a estar viendo niveles de 3%, eh, pero bueno, es de forma gradual. Vamos a ver también cuáles son los sectores bueno, dentro de los sectores de comunicaciones, de tecnología, cuáles son las que más están cayendo. Nvidia hoy cae 3,61% también, muy en línea con, pues, con los datos que estamos viendo sobre inflación, y bueno, tal vez un poco de expectativa. El mercado ha estado subiendo de manera muy, muy importante. Ayer inclusive vimos que tocó máximos históricos y bueno, pues probablemente habrá algunas personas que estén tomando utilidades, pero en general las tecnologías están cayendo. Broadcom, Nvidia, Oracle, CrowdStrike, Amazon, Tesla, Facebook, Google. eh, Son las que están cayendo. Por otro lado, vemos consumo discrecional, consumo defensivo bastante bien, vemos healthcare también bastante bien y la parte de energía también en terreno positivo. Bueno, la próxima semana creo que es muy importante. Hay un dato que se me olvidó mencionar, que es la parte de las expectativas y los PMIs, las expectativas del consumidor por la Universidad de Michigan. El Consumer Sentiment baja de 61 a 54, a 58, lo cual sigue, pues ahí lo que decimos, ¿no? Que los datos coincidentes con los datos adelantados está siendo adelantados este tipo de encuestas, el sentimiento del consumidor se está deteriorando un poco. El PMI de Chicago, el Purchasing Manager Index, también cae de manera importante y está en terreno negativo, 41,5, estaba en 47,1. Entonces sí vemos esta discrepancia entre los datos coincidentes, los adelantados, lo cual ya lleva un rato sucediendo. En fin, próxima semana, datos del empleo. El lunes no abren los mercados en Estados Unidos y bueno, tendremos si hay algún dato o algo que revisar, lo estaremos revisando. Es fin de semana largo allá. En fin, nos vemos el próximo martes para revisar qué es lo que está sucediendo y pues vamos a ver los movimientos de el dato del empleo, que es muy, muy importante. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos.